Hola, en este video intentaremos desarrollar un ejercicio de física que nos muestra este sistema. Tenemos aquí una superficie inclinada donde hay una masa m1. Nos dice que la aceleración va hacia allá, o sea, se está moviendo este sistema. Aquí hay una polea sin roce, unidos por una cuerda ideal, una masa m2 que está empujada por una fuerza F con un ángulo respecto al eje horizontal, un ángulo φ. Y nos dice que esta masa también va con una aceleración hacia la derecha en este caso. Aquí sube y aquí va hacia la derecha. Esta superficie tiene un coeficiente de roce mk1 y esta de acá un coeficiente de roce mk2. Es decir, son distintas superficies. Nos pide la aceleración de este sistema, considerando todo lo dicho. En primer lugar, como va en movimiento, tiene aceleración, vamos a considerar la segunda ley de Newton, donde nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, iremos por parte. Primero, para la masa m1, crearemos un diagrama de cuerpo libre, tal que nuestro eje X lo haremos con la misma inclinación que tiene en el dibujo y el eje Y es perpendicular. Aquí está el eje X y aquí el eje Y. Entonces, en primer lugar, la normal de 1 es perpendicular a la superficie. El peso siempre va abajo, hacia el centro de gravedad terrestre. Aquí tenemos un ángulo alfa, en esta parte. Es decir, la inclinación tiene un ángulo alfa. Esto quiere decir que es lo mismo que el ángulo está acá. Acá está su complemento, ya que este es un ángulo de 90. Y aquí entonces vuelve a estar el alfa, ya que este igual es de 90. Este es el complemento de 90. Aquí se repite nuevamente el ángulo alfa. Y este será, como dije, el peso de la masa 1, es decir, la masa 1 por la gravedad. La cuerda ejerce una tensión que llamaremos tensión 1 y va junto con la gravedad, con la aceleración, tienen la misma dirección. Por lo tanto, la fuerza de roce es contraria, es fuerza de roce cinético de la masa 1, ya que está en movimiento, no es fuerza de roce estático. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, analizaremos la sumatoria de fuerzas en el eje X solamente. En el eje X tenemos de manera positiva nuestra T1, tenemos negativo FK1, es decir, la fuerza de roce cinético del bloque 1, de la masa 1, y el peso, notamos que este ángulo está hacia el lado negativo de del X, por lo tanto el peso irá en forma negativa y el ángulo de negativo a X está opuesto a una inclinación paralela al eje X. Esto quiere decir que aquí tenemos nuestro eje X, aquí tenemos una recta paralela y el ángulo en este caso está opuesto. Y cuando eso pasa, quiere decir que el peso, es decir, m1 por g, la gravedad ya negativo, ya que está hacia el lado negativo del eje X, lo multiplicamos por el seno de nuestro ángulo alfa, ya que es el opuesto. Si fuera el lado adyacente,
En el eje X escribiríamos coseno. Y no hay más fuerzas en el eje X. Todas las otras son en el Y. Y esto, por la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración total del sistema. Y denotaremos esto como una ecuación número 1. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas es la normal positiva menos el peso. También está el ángulo de manera negativa al eje Y, al centro 0, 0, pero es adyacente en este caso, no es opuesto al eje Y, sino que está pegado, por decirlo así, está junto al eje Y. Por lo tanto, en este caso es la masa 1 por la gravedad por el coseno de nuestro ángulo alfa. Y esto es igual a 0, ya que el cuerpo no se desprende del suelo, no se desprende del eje X en ningún momento, así que no hay aceleración, y esto queda como una ecuación 2. La fuerza de roce cinético, o fuerza de roce en general, pero en este caso cinético, es el coeficiente de roce cinético por la normal. Esa es la fórmula general de encontrar la fuerza de roce. Y en este caso, nuestro FK1 es la fuerza de roce cinético de la primera superficie, que es donde está la masa 1, por N. En este caso, si sumamos M1 por la gravedad por el coseno de alfa a ambos lados, nos queda que N1 es igual a esto. Por lo tanto, nos queda multiplicado por la masa 1, por la gravedad, por el coseno de alfa. Es decir, si reescribimos nuestro 1 con los datos obtenidos recientemente, nos queda que T1 menos la fuerza de roce cinético en 1, que la obtuvimos acá, entonces MK1, fuerza de roce cinético, por la masa 1, por la gravedad, por el coseno de alfa, menos la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa, es igual a M1 por A, que es la aceleración total del sistema. Por otro lado, tenemos la masa 2. Para el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, hacemos el plano cartesiano normal, es decir, como está aquí completamente horizontal, aquí también será horizontal. Este será nuestro eje X, nuestro eje Y. La fuerza perpendicular a la superficie es N2, que es la normal 2. La tensión en este caso, la cuerda, tira hacia el otro lado, ya que está de este lado de la masa. Entonces aquí nos queda la tensión 2. Como acelera hacia la derecha, también tenemos la fuerza de roce cinético, pero en este caso 2, ya que es de la segunda superficie. También la tenemos hacia la izquierda, ya que la aceleración va hacia la derecha. Y a esto lo empuja una fuerza F por nuestro ángulo phi. Es decir, el ángulo de inclinación de la fuerza F es phi. Y en este caso, hacia abajo tenemos el peso, M2G, que queda multiplicado por 1, ya que no hay un ángulo, el ángulo en este caso es el que está en el mismo eje Y, así que queda de esa misma manera. Y hacemos lo mismo de delante. Hacemos la sumatoria de fuerzas, esta vez en el eje X, de la masa 2. Nos queda positivo, está la fuerza,
en este caso notamos que el ángulo está positivo hacia el eje X, que es lo que estamos viendo, y el ángulo es adyacente, está pegado al eje X, por lo tanto nos queda f positivo por coseno de phi menos la tensión 2 menos la fuerza de roce cinético de la segunda superficie, es decir, 2, y no hay más fuerzas en el eje X, nos queda igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Escribiremos esto como una ecuación número 3. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es N2, es decir, la normal 2, menos M2 por G, ya que en el fondo el ángulo aquí es 270 y el seno de 270 es menos 1, así que queda negativo. Más tenemos el vector de la fuerza, que en este caso también está hacia arriba, es decir, positivo en el eje Y, la fuerza, pero en este caso el ángulo está opuesto a la línea paralela del eje Y, y cuando es opuesto es seno de este ángulo phi. Todo esto igual a 0, ya que el cuerpo no se desprende del suelo, va en todo momento por el eje X, por lo tanto su aceleración es 0, y nos queda que N2 es igual a el peso menos el peso, la masa 2 por la gravedad, menos la fuerza por el seno de phi. Igual que delante, la fuerza de roce cinético en 2 es igual a el coeficiente de roce en 2 por la normal. Y la normal en 2 es todo este factor, es decir, M2 por la gravedad menos F, es decir, la fuerza por el seno de phi. Si reescribimos la ecuación 3, entonces nos queda la fuerza por el coseno de phi menos T2 menos la fuerza cinética de la superficie 2, que es esto que escribimos acá, mk2 por m2g, la masa 2 gravedad, menos f por seno de phi, todo esto es una multiplicación, es igual a la masa 2 por la aceleración. Teniendo todo esto en cuenta, recordar que lo que nos pide el ejercicio es encontrar la aceleración. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones que hemos obtenido a través de todo este proceso, primero notar que dice que la cuerda es ideal, es decir, el módulo de T1 va a ser igual al módulo de T2. Esto quiere decir que esto lo podemos escribir como una T, por ejemplo, y esto también como una T. Entonces lo que podemos hacer es sumar ambas igualdades y así obtener el valor de la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos M1 por A más M2 por A, que es la aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton, y escribimos todo esto. Primeramente, notar que los t se van, ya que aquí está positivo y aquí negativo. Entonces, se pueden eliminar de la ecuación.
Escribiremos primero los factores que están positivos, que es la fuerza, ya que estamos sumando, primero sumamos esta parte, la parte derecha, ahora estamos sumando la parte izquierda, por el coseno de phi. Y todos los otros son negativos, menos mk1 por m1 por la gravedad por coseno de alfa, menos la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa, menos mk2, es decir, el coeficiente de roce en 2, por m2g, la masa 2 por la gravedad, menos la fuerza por el seno de phi. Ahora, si despejamos el alfa, primero notar que esto se puede factorizar por el a, por la aceleración. Esta es la aceleración. Todos estos son vectores. Si factorizamos la aceleración por m1 más m2, nos queda esto igual a la aceleración por m1 más m2 es igual a todo esto. Por lo tanto, si despejamos el alfa, todo esto nos queda como f por coseno de phi menos la fuerza, el coeficiente de roce de la superficie 1 por la masa 1 por la gravedad por coseno de alfa menos la masa 1 por la gravedad por el seno de alfa de phi menos el coeficiente de roce de la masa de la superficie 2 por la masa 2 por la gravedad menos la fuerza por el seno de phi, y todo esto dividido en la masa 1 más la masa 2. Todo esto por el sistema internacional está escrito en metros partido por segundo, y entonces con todo lo visto, este es el valor de la aceleración de este sistema total.